honor que nuestro Padre Eterno nos permita otro día más aquí compartir con ustedes. En este hermoso Shabbat, en este hermoso tiempo que nuestro Padre nos permite compartir la palabra con un pueblo genuino, con un pueblo que realmente ama al Señor, con un pueblo que está dispuesto a recibir su hermosa palabra. Hoy vamos a hablar sobre el engaño, lo que está ocurriendo en este final de tiempo con respecto a todo lo que nuestro Padre Celestial dijo y enseñó en la bendita Escritura. Así que yo los invito a que usted venga al segundo libro de Juan, capítulo 1, versículo 7. Allí nosotros vamos a poder entender todo lo que nuestro Padre Celestial nos está hablando en estos momentos. La palabra de nuestro Padre Celestial es muy clara para muchos que queremos de verdad recibir y para muchos que queremos de verdad ser salvos. El engaño. Hay por todas partes una doctrina de error, como lo decía nuestro apóstol Pablo a los Gálatas, una doctrina que está llevando a las personas a que se aparten de la fe real y dejen de ser conscientes de su santidad. Y eso es lo que precisamente el enemigo quiere, que la iglesia se aparte de su santidad y que la iglesia pierda la noción de su llamado. Así que quiero invitarte, ven conmigo, segundo libro de Juan, allí verso 7, y vamos a poder discernir lo que el apóstol Juan estaba revelando sobre lo que iba a suceder al fin del tiempo. Oramos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, que toque nuestra mente, que toque nuestro corazón y que nuestro Señor, el Espíritu Santo, sea quien dirija esta enseñanza. Dice la palabra, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Yeshua HaMashiach, que Jesucristo ha venido en carne, y quien esto hace es el engañador y el anticristo, el anti-Mashiach. Wow. Nosotros debemos de permanecer en la enseñanza del Padre. Nosotros debemos de permanecer en el Evangelio, como les enseñaba en el día de ayer, porque el Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree. Pero cuando el Evangelio es cambiado, cuando el Evangelio es trastocado, comienza la blasfemia y comienza la herejía. Y muchas personas no disciernen entre la una y la otra, porque el engaño es sutil, el engaño es subrepticio, y nosotros tenemos que entender que tenemos muchos ejemplos de estos engaños, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Nosotros debemos de ser cristianos que permanezcamos en la Escritura, que permanezcamos en la palabra y que podamos entender que esto se tiene que dar en el mundo. Es natural, es apenas natural, porque es necesario que todo esto acontezca para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos ser arrebatados. Pero fíjese cómo lo dice la Escritura. Luego yo te invito a que vengamos al libro de Matillahu, capítulo 24, y podamos entender en el verso 4 esto que está sucediendo aquí. Bendito es su santo nombre. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mire, esta palabra es tremenda. Estoy leyendo el segundo libro de Juan, su único capítulo, segundo libro de Juan, versículo 8. Mirad por vosotros mismos, dice la palabra, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Wow. Está hablando la palabra que cada vez que nosotros nos esforzamos por creer, que cada vez que nosotros creemos a ultranza, como dice el libro de Romanos capítulo 4, esperanza contra esperanza, nosotros estamos teniendo frutos. Cuando nosotros enseñamos la bendita palabra, cuando nosotros hablamos a los demás,
de la importancia del evangelio, de la gracia, de la salvación, nosotros estamos abonando nuestro terreno, nosotros estamos edificando nuestro edificio, nosotros estamos siendo ministros competentes de este nuevo pacto. Pero la palabra está siendo clara con aquella persona que se extravía, con aquella persona que cree pero se deja llevar por vientos de falsas doctrinas, como lo dice el libro de Jacobo, libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 5. Y ahí está hablando de la fe, de la onda del mar, de aquella persona que cree pero no cree, pero también está hablando de aquellas personas que abortan la doctrina de nuestro Señor y Salvador. Mire el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, o sea, de Yeshua HaMashiach, no tiene a Dios, no tiene a nuestro abacados. El que persevera en la doctrina de Yeshua, ese tiene al Padre y al Hijo. Mire esta palabra, esto es realmente potente, poderoso. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué es lo que está hablando la palabra aquí? Nuestro Padre Eterno está diciendo que el conocimiento, como lo dice en el libro de Hebreos capítulo 1, libro de Efesios capítulo 1 y libro de Filipenses capítulo 1, que quien crece en el conocimiento de Dios y del Hijo, va a tener la revelación de nuestro Señor, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, nuestro Señor, va a permitir que nosotros tengamos revelación. Y la revelación nos va a mantener en el camino. La revelación va a hacer que nosotros estemos atentos. Pero es necesario que nosotros leamos palabra. Hablaba yo con unos pastores hace poco. ¿De dónde salen estos vientos de doctrina? ¿De dónde salen estos engaños, estos extravíos? Pues de la misma palabra. Pero realmente los culpables que esto prolifere, obviamente es el espíritu del anticristo, obvio. Pero son los mismos cristianos que no tienen un bagaje cultural, un conocimiento relacional con la escritura. Cuando una persona ha leído la Biblia de pasta a pasta, cuando una persona ha tomado su tiempo para aprender un poquito de historia bíblica, un poquito de epistemología, de hermenéutica, de homilética, no estoy diciendo que sea pastor o que tenga que estudiar para ser pastor, no. Estos estudios, ¿qué es lo que realmente quieren? Que el cristiano aprenda a conocer la escritura, aprenda a conocer el modo, tiempo y lugar, cómo se dieron los hechos en la historia de la palabra. Que no seamos neófitos, como dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, sino que sea una persona que por lo menos haya leído para que cuando le digan cualquier mentira la pueda discernir. Porque no hay nada más peligroso, como dice nuestro Señor y Salvador, que una mentira velada de verdad o una verdad velada de mentira. Las dos son igual de perjudiciales, me explico. ¿Qué tal si yo le dijera a usted que nuestro Señor y Salvador, por ejemplo, tuvo un amorío con María Magdalena? Eso es una de las doctrinas del satanismo que ha sido muy proliferada desde tiempos remotos, desde edades antiguas. Otra falsa doctrina satánica es que nuestro Señor era homosexual y tuvo así como a David también le endilgaban una relación homosexual con su prácticamente hermano, el hijo del rey Saúl. Que nuestro Señor también con Juan tuvo una relación homosexual. Son cosas que si las personas no han leído la palabra de verdad, si no tienen al Espíritu Santo de verdad, si no tienen a nuestro Señor y Salvador, no tienen al Padre. Si no tienen al Padre, no tienen al Hijo, por ende el Espíritu Santo no está ahí. Y se extravían del verdadero, de la verdadera voluntad y el verdadero concepto de la Escritura. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es necesario que nosotros tengamos contexto cultural. Y para eso, repito, es importante tener una relación diaria con la Escritura. Puedo decirle tantas teorías con la tribulación, con el arrebatamiento, tantas cosas que realmente uno dice, wow, ¿cómo una persona puede decir esto si es una persona que se profesa cristiana?
Pero el engaño está desde el principio, familia. Si esto está escrito por el apóstol Juan, si el apóstol Pablo lo dice ahí, repito, a Timoteo, su hijo, si nuestro Señor y Salvador lo dijo, aleluya, que permanezcamos en la Escritura, porque de la Escritura correrán ríos de agua que salten para vida eterna. Si nuestro Señor y Salvador nos instó a estar leyendo la Escritura y orando en todo tiempo, no es lógico y racional que una persona que diga que es cristiana, que se quiere ir para el cielo, no conozca la Escritura. Por eso es necesario que nosotros podamos discernir, y eso solo vendrá, repito, libro de Filipenses, libro de Efesios, capítulo 1, libro de Hebreos, capítulo 1, cuando crecemos en el conocimiento de Dios Padre, de Dios Hijo y de nuestro Señor el Ruach HaKodesh. Tenemos que necesariamente leer la Escritura para no dejarnos engañar ni ser llevados por vientos de doctrinas extrañas. Como dice, repito, el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿quién nos fascinó, quién nos engañó para apartarse de la verdad? Esto es brujería y hechicería. Así que yo quiero que usted tenga muy en cuenta esto. Pero en Mateo capítulo 24 nuestro Señor nos habló de esto. Venga conmigo, libro de Mateo capítulo 24, y también tengo que recordarles que esto sucede desde comienzos de los tiempos. Y lo vamos a ver en el libro de Eclesiastés capítulo 3. Venga al versículo 4 del Mateo capítulo 24. Esto está muy claro aquí, damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Dice la Escritura. Respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, disciernan en el Espíritu que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No vendrá el fin, escúcheme. Si nosotros no podemos entender que vendrán muchos falsos profetas y que vendrán muchas personas diciendo mentiras acerca de la Escritura. Y hoy encontramos falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles haciendo milagros, repito, subrepticios, engañosos en muchas iglesias. Personas que convierten el agua en vino. Personas que dicen, bueno, ya hemos visto mucho, dando fechas, días y horas en que va a ser el arrebatamiento y no sucede. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, el Espíritu Santo, Él no acompasa a estas personas. Mire el versículo 11, Mateo capítulo 24, verso 11, dice la palabra. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sabe? Hay un espíritu de engaño que tiene el poder de obnubilar a personas que no son doctas en la Escritura. Nosotros como cristianos debemos de leer la Escritura. Tenemos que saber qué pasó con Nehemías, por ejemplo. Cuando recordamos, por ejemplo, este episodio tan maravilloso en el libro de Jueces de Sansón. ¿Cómo fue engañado Sansón? ¿Cómo fue engañado? Escúcheme. Nuestro Señor y Salvador, bueno, él no fue engañado. Realmente Judas creyó que lo engañaba y lo entregó con un beso. ¿Cómo fue engañado el profeta Balaán? Que nuestro Padre Eterno incluso tuvo que poner un asno para que le hablara. Y puedo hablarle de muchas otras cosas. En Hechos capítulo 8, por ejemplo, cómo Simón el mago quería engañar a la gente y pagar por la unción de nuestro Señor, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Puedo hablarle de mucha escritura, pero lo realmente importante aquí es que nosotros debemos de entender, como lo dice Mateo capítulo 24, repito, por labios de nuestro Señor y Salvador vendrán engaños. Y engañarán aún a los escogidos, dice la bendita palabra, aleluya. Mire este verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La palabra es expedita, es concreta. La palabra es puntual. ¿Qué es lo que no es engaño? La Escritura. Y nuestro Señor y Salvador, y a través de nuestro Señor el Espíritu Santo, enseñó a pesar los espíritus. Y también el apóstol Pablo decía que pesemos los espíritus, y el que profetice que nuestro Señor vino en carne, que nuestro Señor es el Mashiach,
El Hijo de nuestro Padre eterno, aleluya, ese es de Él. Nosotros tenemos que entender que esto ocurre desde el principio. Vengamos por favor al libro de Eclesiastés capítulo 3. Nosotros de verdad que necesitamos tener un conocimiento profundo y no podemos dejarnos engañar por cualquier persona que diga míralo aquí o míralo allá, porque el espíritu del anticristo va a venir, escúcheme bien, y va a engañar a toda aquella persona que no esté realmente con una relación, que su nombre no esté escrito en el libro de la vida. Y nosotros podemos discernir que el que niega que nuestro Señor y Salvador vino en carne, está negando la escritura y la naturaleza divina de nuestro Señor y Salvador. Esto es negarlo a Él realmente. Y no podemos caer en este engaño, porque Él no solamente fue hijo de María, o sea, de Miriam, y de Joshua, de Josué, sino que Él viene de parte del Padre, el único hijo, el unigénito del Padre, como lo dice el libro, el Evangelio de Juan, Johanán, capítulo 1, versículo 1 al 3. Él estaba en el principio con el Padre, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho. Así que nosotros no podemos caer en engaños, pero la Escritura es muy clara cuando está hablando que esto sucede desde tiempos inmemoriales. Mire esto, versículo 1. Todo tiene su tiempo. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Preste atención a lo que estamos hablando. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y sigue hablando de los diferentes tiempos que hacen los hombres. Bendito es su santo nombre. Dice verso 11 para concretar. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando de nuestro Abacados y de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Lo que está hablando aquí, escúcheme muy bien, es que desde el principio de la predicación de la Torá, desde el principio de la predicación de la gracia del Evangelio, desde el principio de la predicación de los apóstoles, desde el principio ha habido un espíritu de anticristo. Y nosotros lo podemos ver porque nuestro Padre Celestial permitió que nuestro Señor y Salvador lo viera y lo dijera, y eso está en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 17 al 19. Nuestro Señor y Salvador, después de que vienen los apóstoles diciendo que los demonios se les sujetaban, que sanaron enfermos, que resucitaron muertos, Él dijo que no se alegren de eso, sino que se alegren que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero también les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y por eso es que están las teorías de los dinosaurios y todo, que esto es real, por supuesto que es real. ¿Y dónde se cuenta esto? En el libro de Jeremías capítulo 4, después del verso 20, verso 23 en adelante también. En el libro de Job capítulo 33, capítulo 36, 37, 38 y 39. O sea, la Escritura enseña sobre todo esto que le estoy hablando. Pero lo que la Escritura está afirmando es que vendrán falsos profetas, falsos maestros, torciendo la Escritura. Y que esto ocurre desde el principio del tiempo. Así que esto no nos debe extrañar y menos aún de maravillar. Solo que mire lo que dice nuestro Señor y Salvador en Eclesiastés capítulo 3, verso 13. Y también que es don de Dios que el hombre coma y beba y goce del bien de todo su trabajo, de toda su labor. O sea, a nuestro Padre Celestial le parece maravilloso que el hombre trabaje, que el hombre conozca los tiempos, que el hombre disfrute de lo que Dios le da. Pues lo estamos leyendo allí en Mateo capítulo 24, pero nos está alertando de lo peligroso que es, escúcheme muy bien, apartarse de la revelación de la Escritura. Nosotros no podemos creerle a cualquier persona que dice que es apóstol o profeta o pastor o a saber, si no tiene un testimonio, si no sabemos de dónde viene, en dónde estudió, qué pastores pueden dar testimonio de él, lo prohíjan. Una persona sin cobertura, repito, sin que tenga quien lo gobierne, pues es una persona que no va a tener ninguna clase de dirección.
son de la República Independiente de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo de Nazaret, y eso no existe, aleluya. Así que nosotros tenemos que entender, bendito sea su santo nombre, que no podemos darle lugar al enemigo. Nosotros tenemos que ser de aquellos que tienen que entender, bendito su santo nombre, qué es lo que es, qué es lo que fue y qué es lo que será. Estoy hablando de la existencia de Dios, de la gloria de Dios, de nuestro Padre eterno, de toda su bendita palabra y que Él jamás cambia de pensamiento, que Él jamás cambia su parecer. La Escritura jamás cambia de pensamiento, su punto filosófico, su punto histórico, su punto geográfico y su punto de redención. Se llama la justicia de Dios, jamás cambia. Y también lo enseñó nuestro Padre eterno aquí en el libro de Eclesiastés capítulo 1, verso 9. Venga, léalo conmigo. ¿Qué es lo que fue? Todos sabemos el principio, Berechit, libro de Berechit, libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué es lo que fue? Aleluya. Wow, qué lindo. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. O sea, la palabra está diciendo que nada va a cambiar. Y voy a ir muy expeditamente para ir cerrando ya esta enseñanza, esta edificación más que exhortación, que es una reflexión divina a que no comamos cuento, a que no seamos como niños fluctuantes, como dice la Escritura, que vamos como las olas del mar de aquí para allá sin que nadie nos rija. Lo que está diciendo nuestro Señor y Salvador es que desde Génesis capítulo 1, después del verso 2, nuestro Señor decidió organizar el mundo nuevamente, la tierra, Arech. Y creó Edén, ¿para qué? Para poner al hombre. Verso 26, libro de Berechit, capítulo 1. Y que antes de todo eso, nuestro Señor puso la luna, puso las estrellas y puso el sol como aquellos que marcarían el tiempo y para que fuera mientras, bueno, en ese momento era para siempre, pero cuando el hombre pecó, que sean mientras, nuestro Padre eterno, como dice segunda de Pedro capítulo 3, traerá cielos nuevos y tierras nuevas, bendito es su santo nombre. Así que mire, amado, desde que yo me conozco, desde que tenía, ¿qué digo yo? Un año que ya podía entender sobre el día y la noche, existe el sol, existe la luna, existe la noche, eso no cambia. ¿Sabe qué es lo único que ha cambiado durante toda mi vida? La tecnología. Pero la vida como tal no ha cambiado. Los árboles de naranjas dan naranjas. Los árboles de peras siguen dando peras. Eso no cambia. Que es, repito, lo único que ha cambiado durante mi vida, durante mi edad, durante mi época, es la tecnología. De resto no ha cambiado nada. Imaginemos la tecnología que había en la época de Moisés. Era la rueda, los carruajes, esa era toda la tecnología que había. Pues ya existían las matemáticas y el ábaco por el que contaban y seguían, repito, las matemáticas. Esa era la tecnología de esa época. Miremos la tecnología de nuestro Señor y Salvador. Ya habían mesas, ya habían sillas. En la época del Antiguo Testamento no habían sillas, solamente la usaban los reyes y los grandes faraones. Mire qué cosa tan curiosa. Comenzaron en la época ya de nuestro Señor y Salvador, aunque era una práctica de los egipcios. Usted sabía que en esa época los egipcios y Roma, incluso en esa época que estoy hablando, antes de nuestro Señor y Salvador y la de los profetas, ¿ya habían neveras? Sí, neveras, no como las conocemos hoy en día, pero se diseñaban en lugares específicos, con una geografía específica, con una física específica y llegaban hasta congelar. Incluso en Egipto ya había neveras. Googleé, por favor, y usted puede encontrarlo. Esto es cosa tremenda. En la época de nuestro Señor la tecnología es que ya hubo la dehibridación de los licores. Imagínense, ya había la sublimación también. O sea, ya había diferentes formas de licores. También apareció el café, el tinto. Después de esa época, la bebida del café que era prácticamente como la seda. Esto es tremendo. ¿Por qué le estoy hablando todo esto? Porque no ha cambiado absolutamente nada, solo la tecnología. Pero todo lo que hay debajo del sol, escúcheme, es lo mismo desde las eras para las eras y lo que fue, lo que es y lo que será. Déjeme leer para terminar estos hermosos versículos que dan una revelación de la extensión de la gloria de nuestro Padre
muy contundentes. Versículo 9. Aleluya. ¿Qué es lo que fue? Y el mismo Espíritu Santo le dice aquí al escritor de Eclesiastés, a Salomón, le responde, lo mismo que será. Pregunta, ¿qué es lo que ha sido hecho? Responde, lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¡Wow! Bendito es su santo nombre. No hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria de lo que será después. No hay memoria, verso 11. Si las personas no están escritas en el libro de la vida. Bendito es su santo nombre. ¿Cuál es la enseñanza hoy? Aleluya. Tengo tanto que compartir con ustedes. Quisiera ir a la histología, quisiera ir a la hermenéutica de todos estos hermosos versos, pero ya no tenemos tiempo. No hay nada nuevo debajo del sol, dice el predicador. Y luego dice que todo es vanidad. Vanidad, la vida, el mundo, todo es vanidad. Así que nosotros tenemos que discernir que no podemos dejarnos engañar. No podemos dejarnos engañar, porque nuestro Padre nos está hablando hoy. Muchas personas hoy en día, ¿cuál es el engaño de hoy en día? No es tan importante que usted se congregue. No es tan importante que usted ore. Usted no es el pastor de la iglesia. No es tan importante que usted tenga una relación con Dios. Si usted es salvo y usted recibió al Señor en su corazón, será salvo siempre por siempre salvo. Y esa es la doctrina de la supergracia, que es una herejía, una blasfemia. Porque si no, no diría nuestro Señor y Salvador allí en el libro de Apocalipsis capítulo 3, que si no nos mantenemos en la fe y en la santidad, Él no borrará Él no borrará nuestro nombre del libro de la vida. O sea, Apocalipsis 3, que si la persona no se mantiene en santidad, su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y no por nada hablará nuestro Señor y Salvador que nos mantengamos siempre en oración, que nos mantengamos santos, que seamos perfectos y santos, como dice Mateo 5:44 al 48. Yo sé que no necesito darle más citas bíblicas, pero sí anhelo con todo mi corazón que usted caiga en la cuenta y que pueda ser reargüido por esta maravillosa palabra. Permítame orar por usted. Permítame pedirle a nuestro Señor, el Espíritu Santo, que traiga revelación a su vida. El engaño ha estado desde el principio y va a estar hasta el final. Y en Apocalipsis capítulo 13 lo vemos, en Apocalipsis capítulo 6 lo vemos, en Apocalipsis capítulo 17 lo vemos y vemos la conclusión, repito, Apocalipsis 17 y 18, cómo el Señor destruye este espíritu de mentira y viene el juicio a las naciones y viene el Armagedón y viene el tiempo final. Bendito es su santo nombre. La Escritura está disponiéndose para el cumplimiento final. Está apuntando para el final. Y muchas personas creen que no es importante. La iglesia es importante porque lo enseñé hace poco, porque en la congregación nosotros vemos cómo el río de la vida y el mar de cristal descienden sobre todas aquellas personas que se congregan. Dicho esto, quiere decir que la gloria de Dios desciende sobre el cuerpo corporativo en la iglesia, porque yo no puedo mandar, repito, como lo he dicho muchas veces, un ojo para que predique, o una mano para que predique, o mi sola boca para que predique. Tengo que venir completo aquí a la iglesia para poder enseñar. Y eso ocurre cuando nosotros nos congregamos. Nos juntamos todos los que somos el cuerpo y corporativamente adoramos y recibimos la unción que nuestro Padre Celestial tiene para los que nos congregamos. Luego nosotros oramos. Luego nosotros leemos palabra, hacemos un devocional, como lo enseñé en el libro de Josué capítulo 1. Tenemos una palabra en la cual podemos meditar día y noche y ese va a ser nuestro escalón que nos sube al cielo, que nos mantiene en unión con nuestro Señor, el Espíritu Santo. Dicho esto, nosotros tenemos el poder que dice la palabra que podemos tener. Luego la autoridad, bendito es su santo nombre, porque sin la autoridad nosotros no podemos hacer nada. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que este mensaje nos llene el corazón, nos invada, que este mensaje nos reargulla, que este mensaje nos llene de alegría, que este mensaje nos llene de autoridad, que este mensaje pueda producir en nosotros el querer como el hacer que nuestro Padre desea sobre nuestras vidas, que es su buena voluntad. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Gracias porque hoy te ha placido, Señor, mostrarnos lo que tú anhelas para que no nos dejemos creer de mentiras y vaguedades.
Yo pido, Señor, que nuestro Señor, tu Espíritu Santo, esté sobre nuestras vidas y que podamos seguir la verdad. Danos el poder y la alegría de leer tu palabra. Danos el poder y la alegría de obedecerte. Danos el poder y la alegría, Señor, de obedecer cada día tus mandamientos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oro por la iglesia que se encuentra en Europa. Te pido, Señor, por Rodrigo Camping, por su esposa Livia Yelena, por sus hijos. Gracias porque tú los proteges allí en Bélgica. Padre, bendice tu familia. Señor, bendice a la profeta Blanquita García en Miami. Llénala de gracia y de favor. Llénala de unción, de prosperidad. Y permite, Señor, que este maravilloso milagro que estás haciendo en ella llegue a feliz término. Te ruego por el pastor Edgar Soto, allí en Barcelona, España. Te ruego por el apóstol Pedro Núñez en Asturias. Bendice a tus hijos allí en Europa, Señor. Te ruego por tus pastores, Señor, en Guatemala, el apóstol Josué Muñoz, su esposa, la profeta Charito. Te ruego, Padre amado, por tus siervos en Centroamérica, en Sudamérica. Te pido por nuestros pastores en Colombia, por el pastor Plinio Orejuela, Señor. Te doy gracias por las pastoras Rosa Gutiérrez Ríos, Padre amado, por tu pastora Elsie Giraldo, Señor, por su hija Ana. Termina este milagro, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a la familia Cortés, bendice a la doctora Yolanda Cortés, Señor. Llénala de prosperidad, de bendición, de unción. Llénala de tu gracia y tu favor, Señor. Padre, te ruego, bendice a Antonio, bendice, Señor, a Elsa, a Esperanza, a Miriam, Señor, a Nicolás, a Juan Pablo, a Daniel. Guárdalos en tu mano, Señor. Padre, mira a tu hija Floralvita Rincón, Señor. Mira a tu hija Aura Tiba Sosa, Señor. Mira a la pastora María Olga Ravelo, a Gonzalo Soler, tu hijo, Señor. A la profeta Esther Valencia, Señor. Al doctor William Arboleda, Padre amado. A Norma Ceballos, a su esposo Julio, Señor. Mira a Nancy Castañeda, a su esposo Bernardo, Señor. Mira a Aurorita Fandiño, Padre amado. Mira a su hijo, Señor. Míralo allí también en España, Señor. A Diego Vega, Señor. Mira, Señor, a tu hija Sandra Rocío Acosta, a tus hijos, a Margarito García, allá en México, Señor. Bendícelo, guarda a su esposa, Señor, a sus hijas, tócala, Señor. Alma Lucía Castillo, bendíceles allí en México, Señor. Mira, Señora a Noralvita Valencia, rogamos por su salud, Señor. Trae salud de la cabeza a los pies sobre la vida de Noralvita Valencia. Llénala de gracia y de favor, Padre eterno. Mira, Señor, a Juan David Borges Arias, Padre amado. Te rogamos por este chico, por este joven, Señor, por los jóvenes de la iglesia, Señor, por Sofía, Señor, Sarmiento. Guarda a tus hijos y bendícelos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Yeshua Hamashia. Padre, te damos gracias. Mira el servicio de mañana, Señor. Bendice a toda tu iglesia para la gloria de tu nombre. Amén, amén, amén. Amada familia, mañana estaremos a las 8 de la mañana. Vamos a continuar compartiendo. ¿Eres tú? Mañana vamos a compartir toda la revelación que nuestro Padre Eterno está enseñándonos sobre cómo acceder a su poder y a su gloria. Así que no te lo puedes perder. Mañana los esperamos 8 de la mañana. Y ya sabes, todos los días estamos orando por ti a las 6 de la mañana. Les amamos, les bendecimos. Shabbat Shalom.